¿Cómo están, amados? Bien. Gloria a Dios. ¿Los niños pueden ir a su escuela dominical? Damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan. Esta es su casa, gracias por estar acá. Para nosotros es un privilegio tenerle en medio de nosotros y compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. Vamos a pedir al Señor entonces, mientras salen los niños, que nos hable en su palabra. Acompáñame a orar, por favor. Padre bueno, tú que eres fiel, tú que eres eterno, justo y verdadero, rogamos a ti que traigas tu presencia a este lugar y que tu palabra sea expuesta y seamos sanados, edificados, seamos salvos por la fe en tu Hijo y que podamos, Señor, entender tu propósito para cada uno de nosotros. Gracias porque tú estás en medio de nosotros y dentro de nosotros a fin de conocerte. Así que te ponemos, Señor, la atmósfera del ambiente para que tú reines y tu majestad impere en medio de este mensaje. En el nombre santo de Jesús clamamos para que tú estés aquí, Señor. Realmente queremos oírte a ti y que tú traigas, Señor, vida en abundancia. Gracias porque estás en medio nuestro. Amén y amén. Por amado, abra por favor su Biblia en Lucas capítulo 5. Vamos a estar allí caminando entre el verso 17 y el verso 26. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en todo ese pasaje. Y quiero hacer un pequeño resumen porque vamos a seguir estudiando la vida del Señor Jesucristo según el Evangelio de Lucas. Amén. Por la hora vamos a tratar de hacerlo más dinámico a fin de sacar el máximo provecho. Voy a hacer un resumen entonces de lo que hemos estado estudiando. Dijimos que Jesús vino a la tierra con 5 propósitos elementales que hemos tomado del libro de Lucas. Él vino con el propósito de enseñar en las sinagogas. Vino con el propósito de dar buenas nuevas a los pobres. Vino también con el propósito de sanar a los quebrantados de corazón. Vino también con el propósito de pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y también vino con el propósito de predicar el año agradable del Señor. Así que en este pasaje que vamos a estar contemplando, vamos a ver que Él vino a enseñar, primer propósito. Vamos a ver también que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, tercer propósito, y a pregonar el año del favor del Señor, quinto propósito. Vamos a ver en esta historia estos 3 elementos notables. También quiero mostrar, Dios viene en nuestras vidas y nos da su amor, nos transforma y nos asigna su mismo propósito. Este propósito se convierte en el motor y nos da un ministerio. El ministerio se viene a hacer o viene a tomar la función de la herramienta para extender el reino de los cielos. Así que todo viene de Dios. Dios nos da su propósito define el ministerio y el ministerio es la función en el cuerpo para extender el reino de Dios. Hasta ahí estamos chéveres, ¿no? Ok, ahora vamos a ver un pequeño video acerca del pasaje para poder ilustrar el pasaje que vamos a contemplar de la palabra de Dios. ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. La semilla más pequeña del mundo, pero una vez plantada, ella crece y se hace la más alta de todas las plantas. Se vuelve un árbol donde los pájaros pueden llegar y hacer su nido.
¿Escucharon eso? Él ha perdonado sus pecados. Pensaba que solo Dios podía hacerlo. Eso no es blasfemia. Él lo sabe. Es blasfemia. ¿Es lo que quieres, mi amigo? Respóndeme. Dime qué es más fácil. Decir que sus pecados están perdonados. O decir, levántate y anda. Tiene autoridad para perdonar pecados. Amén. Vamos a ver en nuestra Biblia el relato de la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 17 al 26. Acompáñeme, por favor. Dice la palabra de Dios así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Hasta allí la palabra de Dios. Yo quiero que tengamos en mente de que Jesús vino para perdonar. Jesús te perdona. Versículo 20 va a ser la gran idea durante todo este mensaje, y es: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Amén. Jesús vino para perdonar tus pecados. Jesús vino para perdonar tus pecados, pero también para enseñar acerca del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús en ese interín? ¿Dónde estaba el Señor cuando estos hombres traen a su amigo paralítico? Estaba en Capernaum, según Marcos capítulo 2. Eran 4 hombres los que traían a este otro hombre paralítico, y él estaba enseñando al pueblo, en presencia de los doctores de la ley y de los escribas. El poder del Señor estaba con él, el poder del Señor estaba firme con él, mientras él enseñaba. Juan 7:14 nos dice que cuando se hizo la fiesta, Jesús también subió al templo, y subió al templo a enseñar la palabra de Dios. Juan 8:1 dice: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús enseñaba de pie, sentado, en barcas, en montes, en todo el recorrido de su ministerio. El Señor siempre estuvo enseñando.
Lo relevante del contexto de la vida del Señor Jesús era que su vida misma era un mensaje. Su manera de vivir era el mensaje coherente. Y tal como dice Juan en su capítulo 1, Él era el verbo de Dios encarnado. Amén. Jesús enseña. Él te perdona, pero Él enseña. Y me impresiona porque Él es un mensaje coherente. Sus hechos y sus palabras son exactamente lo mismo. Segunda verdad que quiero compartir contigo en esta mañana, ya tarde, es Jesús te enseña. Y es importante que nosotros aprendamos a hacer las cosas como Él las hace. Hoy en día, con tanta diversidad y tanta forma de ver y tantas expectativas, quizás nos hemos adaptado a los tiempos, pero es importante poder ver cómo Él hacía el ministerio. Segundo, cuando Jesús está enseñando, Dios está trabajando en derredor, Dios está haciendo su obra para extender el reino a la par que Jesús está compartiendo. Los hombres traen a su amigo paralítico. Estos 4 hombres me llaman la atención porque dice la Escritura que ellos traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Ellos procuraban llevarlo y presentarlo delante de Jesús a fin de que fuera sano. Y necesitamos tener o percibir estos 2 personajes en la escena. ¿Qué representaba un paralítico para el pueblo de Israel? Bueno, hermanos, podría ser alguien que había pecado, podría ser alguien que quizás sufriese enfermedad por consecuencia no solamente de sus pecados, quizás por una reprensión de parte de Dios, o era efecto de la ira de Dios a su mala conducta o la de sus padres. Pero a decir verdad, era una persona bastante incapacitada. No podía trabajar, no podía desenvolverse. Era una persona improductiva e impotente. Así son los paralíticos. Y es relevante en esa cultura porque como hombre no podía ejercer su hombría fuerte debido a que tenía que esperar que otro lo ayudara, que otro lo edificara, que otro lo cargara. Y quizás espiritualmente nosotros podamos estar en una circunstancia parecida a esta. Quizás tú estás físicamente sano, pero espiritualmente estás impedido. Quizás espiritualmente no estás comprendiendo, ni haciendo, ni viviendo, ni moviéndote en la voluntad de Dios para tu vida. O quizás sí. Algo que me llama la atención de esta enfermedad que está de moda, la enfermedad de Hopkins, es que un creyente que fue experimentando la sanidad de Dios paulatinamente, relata y dice: comencé a ver cómo Dios sanaba mi cuerpo paralizado cuando pude tener la oportunidad de cepillarlo una vez más por mí mismo. Y quiero que te pongas en los zapatos de este paralítico, porque alguien paralítico no tiene muchas opciones en la vida. Pero gloria a Dios, porque no estaba solo, tenía buenos amigos, o tenía buenos hombres a su lado. Amén. O más o menos. No, amén, sí. Había un servicio, una reunión, Jesús estaba predicando, la cosa estaba full y sus amigos lo cargaron. La Biblia no dice, pero vamos a imaginar. No creo que este hombre haya sido vecino de donde estaba Jesús hablando, así que quizás caminó unos cuantos kilómetros a hombro. Es decir, 4 hombres se echaron encima a su amigo para ponerlo frente a Jesús. ¿Qué intenciones tenían? Querían verlo sano, querían verlo restituido, o por lo menos que él tuviera la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios y la gran posibilidad de ser sano. En aquel entonces, hermanos, no había un buen médico, no había el avance tecnológico, no había compañías de seguro, no habían tantas posibilidades que quizás ahora tenemos. Pero hay una buena noticia: Jesús estaba en el pueblo, estaba enseñando y quería perdonar pecados. Todos necesitamos esta clase de amigos. Personas que no son famosas, personas que no son tan importantes, personas que no son tan relevantes, quizás no cantan bien, no tocan ningún instrumento, o no son visibles, pero son personas reales, que tienen un solo propósito: juntos presentarte ante Jesús. Amén. Vamos a prestar atención, porque el pasaje nos deja ver 2 cosas relevantes para Jesús. Vamos a la tercera verdad. Jesús quiere perdonarte y lo hace a través de la fe. Versículo 20, la médula del mensaje. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados.
perdonados. Y hasta aquí uno puede preguntarse, pero ya va, ¿por qué le perdona los pecados? Si el hombre es paralítico, debería primero sanarlo y después los pecados. Tú sabes, no puede caminar a las piernitas. Jesús es Dios. Amén. ¿Qué estaba viendo él que la comunidad no podía ver? Que los seres humanos comunes nos es imposible ver. Hermanos, el estado espiritual de ese paralítico era peor que el estado físico de él. Amén. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Al ver la fe de ellos. ¡Wow! Esto me parece fuerte porque no vio la fe del paralítico, vio la fe de los cargadores, de los amigos. Y uno se pregunta, ¿y cómo vio la fe? Bueno, caminaron, lo cargaron. No obstante, llegaron a la entrada, estaba full. ¿Tienen segundo culto? No. ¿Tienen tercer culto? No. ¿Tienen cuarto culto? No. Oye, amigo paralítico, vámonos para la casa y el próximo domingo venimos. Hay que pararse temprano, no madrugamos, bueno, lo siento. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Qué bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo me alegro porque hay personas pacientes, esforzadas, trabajadoras que quizás han tomado el tiempo para llevarte en sus hombros. ¿Qué sí puede hacer un paralítico? Un paralítico piensa, habla, o por lo menos un paralítico físico, alguien que no tenga parálisis cerebral, piensa, habla, escucha, analiza. Y es muy importante porque su restricción es de movimiento y de independencia. Una persona paralítica es totalmente dependiente de otros. Pero Jesús te perdona a través de la fe. Así que si le podríamos poner un nombre a esto, es una fe prestada. Una fe visiblemente observable, práctica, sencilla, ruda. De aquí podríamos sacar otra prédica. ¿Cómo romper la propiedad ajena sin que te pongan preso? Se me ocurre. Pero una fe prestada, porque Jesús vio la fe de ellos. ¿Qué nos ha enseñado el Señor durante todo este año? ¿A cuántos hombres les hemos prestado un poco de la fe para traerlos al Señor? ¿Cuántas personas han sido edificadas gracias a nuestro apoyo, esfuerzo de presentárselos al Señor, quizás en ayuno, quizás en oración, quizás en hablarles de Dios? O de repente usted está aquí hoy visitándonos y es porque tiene un compañero de trabajo, vecino, padre, amigo que te estaba invitando insistentemente y dice, te voy a acompañar una y ya. Esas son las personas que nos cargan en la fe. Recuerdo cuando mis padres se convirtieron muy claramente, porque entonces iban a la casa todas esas hermanas a cantar canciones raras y a aplaudir y a orar. Y sabes, los niños de 10 años no andamos en eso, nuestra mentalidad de jugar, brincar, todas esas cosas. Pero me llama la atención las amigas o las ancianas de la iglesia, siempre terminaban su culto o su actividad que hacían en la casa y decían, Julito, estamos orando por ti. Gracias, hermano. Sí, mi nombre es chévere y todo el mundo lo quiere diminutivo, Julito, Julito, Julito. Amén. Claro, eran unas ancianas, pueden hacerlo con todo gusto. En estos días mi papá me cuenta, ¿te acuerdas de la hermana Carmen? Yo sí, claro, la hermana Carmen, por supuesto, era una de las que más visitaba. Bueno, tuvo un problema, ahora anda, la atropellaron, no sé qué, y tiene una pierna paralizada. Y hablamos mucho del Señor y le estamos haciendo un monitoreo. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Cómo estás, Julito? Chévere, gloria a Dios. Ya no es Julito, ya es Julote. Tiene un mini Julito y no, pero la hermana Carmen es una bendición. Yo ay, mandarle saludos, que bueno, pero me dijo algo. Dile a Julito que estoy orando por él. Y cuando preparaba este mensaje, el Espíritu me redarguye y me dice, oye, ¿cuántas tortas le has enviado a la hermana Carmen que le encantan las tortas? Oh, no, ninguna, Señor. ¿Cuántas llamadas le hiciste a la hermana Carmen agradeciéndole por sus oraciones? ¿Quién quita y Dios ha tenido misericordia gracias a que ella nunca paró de orar por ti? Gracias,
Ahorita la ha llamado, ha estado pendiente de ella. Bueno, sí he orado por ella, eso sí lo sabe, Señor. No he ayunado, pero sí oro un poquito. Y no puedo dejar de pensar en hombres como la hermana Carmen, de 93 años ahora. Ya puede sacar la cuenta. Ya no es tan Julito. Tenía 60 y algo en aquel entonces, 62 si no me recuerdo, si mal no recuerdo, y ahora tiene casi 94, 93 años. Me impresiona porque hay personas que Dios ya está moviendo, que te cuidan, que te cargan, que te llevan y te presentan día y noche delante de Dios. Y Dios obra en nosotros. Parte de su misericordia, diría un 80%, pero un 20% a los que te cargaron y te pusieron ante su presencia. Porque, hermanos, la fe conlleva acción. Si podemos pensar en qué es la fe es acción de Dios. Amén. La fe es visible. ¿Puede el Señor Jesús decir, he visto tu fe? Santiago 2:18 nos exhorta con la siguiente frase: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 22 de ese mismo capítulo dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Es decir, hermanos, cuando decimos que confiamos en que Dios nos ha llamado para vivir para Él, caminamos con o sin los recursos. Si Dios nos da una misión, hacemos la misión con o sin motivación. Amén. O más o menos. John Maxwell, en uno de sus libros, habla de la historia de una iglesia que comenzó a crecer fuertemente en los años 90. Era uno de sus amigos pastores. Él le dice, comenzamos a oír la voz de Dios y a plantar muchas iglesias. Nunca voy a olvidar cuando comencé a prestar mi fe. Como eso me sonó raro, me pegué y escudriñé bien la historia. El primer pastor que salió a plantar de esa iglesia madre volvió al año y medio con las tablas en la cabeza, quejándose en la oficina del pastor principal, diciendo palabras más, palabras menos, nos está yendo mal, la cosa es terrible, no vemos muchos frutos, no llegamos ni a 50 miembros, queremos desistir, yo quiero volver a ser un cristiano normal. Y el pastor lo ve a los ojos y le dice, ¿y Dios te dijo que renunciaras? No. ¿Y te quieres venir por tu carne o porque las cosas no van bien como tú esperabas? Bueno, sí, estoy fastidiado de estar frustrado, me siento mal. Y el hombre hace una pausa y el pastor principal le hace esta pregunta: ¿qué te hace falta? Y el joven comienza a llorar y dice, se me está quebrantando la fe. Y el pastor lo abraza y le dice, vamos a intentarlo juntos una vez más. Yo te voy a dar un préstamo de fe. Voy a orar por ti todos los días de este semestre. Voy a ayunar una vez a la semana por ti y voy a acompañarte. Y cuando tengas rollos, por favor, no dudes en llamarme para estar apoyándote en la fe. Lo sorprendente de la historia, este pastor se puso las pilas, dejó de ser un pastor mamita. Sí, ¿verdad? Bueno, voy a compartir otras preguntas. El pastor también lo miró, el pastor principal, y le dijo, ¿yo te dije alguna vez que esto iba a ser fácil? No. ¿Te hablamos con los rigores de lo difícil que esto iba a ser al principio? Sí. Si hubiese sido él, dice, bueno, ¿por qué eres tan mamita y viene a llorar? Devuélvete para tu casa, ¿verdad? Pero no. Ese año, Dios le añade a esa iglesia nueva 100 personas. Eso llegó a crear un movimiento en Oregon bien fuerte, porque esa era una comunidad y una ciudad bastante dura para predicar el evangelio. En los 3 siguientes años esa iglesia comenzó a crecer poderosamente, tanto la iglesia madre como la iglesia hija, y comenzaron a multiplicar más iglesias hijas en todo Oregon y los Estados Unidos. Tú no sabes los efectos que tu fe puede hacer en la vida de otras personas. No sabes quizás a qué personas Dios ha puesto cerca de ti, que tú eres su ayudante o su cargador. No me refiero a que vamos a cargar a la gente como
tú sabes, tipo vagos espirituales que se recuestan sobre otros. No me refiero a eso, me refiero a que cuando la lucha se convierte en difícil, tú puedes ser el apoyo para otros. Lo primero que podemos ver aquí entonces es que la fe se puede ver. Pero también el pasaje me deja sentir el corazón de Dios, el corazón del amor de Dios, los afectos de Dios. Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y eso está en pasado, y lo dejé mucho por alguna rara razón, y lo voy a completar. Efesios 2:5: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está viendo a este paralítico físicamente, pero al mismo tiempo está viendo al muerto espiritualmente. ¿Y qué hace Jesús? Le perdona sus pecados. Dice: lo primero que tú necesitas es tener vida nueva para que entonces puedas entrar en el reino. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Solo Jesús puede darnos perdón de pecados. Me encanta, el Padre que es rico, Dios es rico en misericordia. Su misericordia se renueva cada mañana. Alabado a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Siempre la gran misericordia de Dios está presente en nuestras vidas. A veces la vemos, a veces no mucho, pero no importa si lo logras ver o no, porque si lo ves, simplemente estás ratificando lo que Dios es. Me encanta Jeremías 31:3. Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor y misericordia en el antiguo pacto siempre van de la mano, van juntas. No puedes ver la presencia del amor de Dios en tu vida sin las evidencias de la misericordia. Lo que es para la fe y la gracia lo es para la misericordia y el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Jesús está despidiéndose y está aclarando, enfatizando el ministerio del Espíritu Santo, en Juan 16, 26 y 27 afirma: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y quiero que vean esta relación, pues el Padre mismo os ama. ¡Wow! Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es decir, en aquel entonces, cuando el Espíritu de Dios esté dentro de ti, no solamente sabrás que yo te amo, sino también el Padre te ama. Haz una pausa y piénsalo. Romanos 5:5 dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos dio. Dios te ama, pero el Padre también te ama. El Padre que cuida, el Padre que reprende, el Padre que exhorta, que regaña, que provee, que se esfuerza, que te protege, que pelea por ti las batallas, que te sustenta. Y esto me hizo pensar: el Padre nos ama. ¿Y cómo podemos notar que el Padre nos ama? Porque nos dio a su único Hijo. Y cuando vemos la fotografía que tiene la Biblia de su Hijo sufriendo en la cruz, no es más que la frase de Dios diciendo: te amo. Y a veces pasamos por alto todo el significado del amor de Dios. Y por último, hermanos, todo el mundo está esperando. Los fariseos están cavilando, por eso el video no es tan perfecto, tiene sus fallas, porque realmente los escribas nunca verbalizaron lo que pensaban. Jesús entendía lo que pensaban. Vamos al versículo 21. Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar o a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ya vamos a ver.
Lo otro que Jesús puede saber son los pensamientos. El video no lo muestra así, aquí los escribas son medio salvajes y hablan. No, pero en la Biblia ellos no hablaron nada, todo ese juicio, de Jesús que se cree, estaba en la cabeza. Y esto me lleva a pensar muchísimo, porque así como Jesús puede ver tu fe, también puede leer tu mente, puede ver lo que hay dentro de tu corazón, sea verbalizado o no sea verbalizado. Wow. Porque yo en mi mente puedo matar un poco de personas. Voy a hablar de mí, no voy a hablar de usted. Puedes decir, ay, ese hermano barriga verde, este es el hermano que me cae mal, este es el hermano cifrino mentalmente, y le bendiga, aléjalo de mí. ¿Sabes? Oye, pastor, pero es una salamandra, más o menos. Gracias a la misericordia de Dios, estoy donde estoy, porque si no, como Ananías y Zafira, con los pies para adelante. Les confieso frente a ustedes. Hermano, pero qué bueno, Jesús podía saber lo que ellos pensaban. En el caso de los escribas, triste porque es juicio para con ellos. ¿Saben cuál va a ser el tormento de los escribas en el final? Ya cuando Jesús esté reinando y el Padre lo glorifique y nosotros su iglesia con él. Piensen los escribas por un momento. Memorizaron el Talmud, se sabían la ley de Dios, sabían todas las cosas, pero no pudieron reconocer a Dios hecho hombre. El Mesías estuvo en su era y se lo perdieron. ¿Saben cuál va a ser como el martirio de la cabeza de todos los doctores de la ley? Wow, vimos a Dios y lo ignoramos, lo odiamos, lo maltratamos, lo vejamos. Wow. Entonces eso me lleva a pensar una cosa bíblica. Tenemos que glorificar a Dios también del interior. No por ende está en la ley, ama a Jehová tu Dios con todo tu mente. Siempre me pliego a esa frase que dice el pastor, amar a Dios con la mente es un tema. Eso es una prédica. Yo creo que esa es la prédica de la vida. Ok, entonces ¿cómo responde Jesús, pastor? Vamos a cerrar la prédica, aleluya. Vamos. Me encanta. Porque entonces él responde con un hebraísmo y es otra pregunta. Así hablan los judíos. Es como un contrapunteo de preguntas. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Por ahí soplaron de tus pecados te son perdonados. No, porque solo Dios puede perdonar pecados. Amén. Así que el que dijo eso está... no. Solo Dios puede perdonar pecados. O sea, tenían razón los fariseos. Sí, levántate y anda. Tampoco. Esta parte es súper chévere. Si eres un hombre normal, no puedes perdonar los pecados a nadie. Y si eres un hombre normal, yo no he visto a ningún hombre normal sanando enfermedades por la calle, echando fuera demonios por la calle, ¿saben? Tomando la autoridad de Dios para hacer cosas. No, porque un hombre común, un humano natural, como dice 1 Corintios capítulo 2, no discierne las cosas del Espíritu, no puede moverse en esa dimensión. Los humanos están totalmente limitados en el plano celestial. Así funciona el reino. Jesús le está hablando en su idioma y le está diciendo, ustedes saben que es imposible que perdonen pecados y que hagan obra de Dios. Y piensan que yo no soy Dios. Por eso cuando debate y le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre sí tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Porque lo que Jesús estaba haciendo espiritualmente, él estaba diciendo, el reino de Dios, el Rey del reino está aquí, no solamente para sanar, sino para perdonar y salvar a los muertos en espíritu. Y también tengo autoridad en un plano menor. Puedo dar vida a un miembro atrofiado. Dícese espina dorsal, dícese piernas, dícese tendones, dícese lo que sea. Y lo puso a caminar. Amén. El Rey del reino. El Señor de señores. Cuando Jesús está hablando de salvación, les entra cortocircuito a los humanos normales. Está hablando, viene el rico, se quiere justificar delante de él. Estoy en Lucas 18, verso 26 en adelante. Le dice, es más fácil que un
camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Brinca Pedro, el espontáneo, por allá y dice: entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y después comienza a quejarse y dice: dejamos a la suegra, eso nos costó casi, dejamos a la esposa, a los niños, a la casa, oye, el negocio. Eso lo de la suegra lo inventé yo para que se ríe y no se me duerma en la prédica. Y fíjense la respuesta del Señor en el verso 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Amén. ¿Usted ha estado intentando salvar por sus propios medios a alguna persona? ¿Ha querido que el Señor convierta a la fuerza a alguien? Si lo ha hecho, déjame darte la noticia, no vas a poder convertir a nadie. Hermanos, esto es un trabajo espiritual donde solo Dios puede dar la potencia y el dunamis, según el griego, para poder movernos. No es cuestión de palabras el reino de Dios, sino de poder. ¿Amén? No es cuestión de comida o bebida, sino de justicia. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, y ve aquí la Trinidad de Dios, el Padre tiene toda vida y autoridad en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Los músicos pueden pasar, y quiero terminar preguntándote esto. Quizás hoy tú físicamente estás bien, pero puede que estés muerto espiritualmente. Si tú no conoces al Señor y estás aquí, el Señor hoy te dice exactamente las mismas palabras. Quizás alguien te trajo, alguien te invitó, alguien te cargó y te puso a los pies del Señor simplemente para que escuches su mensaje. O quizás sí eres como este hombre que pecó, y a causa de tu pecado hoy estás inmóvil, como dice la Escritura, cuando se toma la cena del Señor indignamente, estás enfermo o aún peor, quizás muerto espiritualmente otra vez. Pero hoy puede ser tu tiempo de oír la palabra de Dios y volver a la vida. ¿Cómo sabes si eres un paralítico espiritual? Tú entiendes el mensaje, tú escuchas la voz de Dios, tú hablas el mensaje de Dios, pero estás en el mismo lugar estático. No te has movido para hacer la misión de Dios. Si le podemos sacar otro punto a este mensaje, es cuando Jesús está trabajando, el único objetivo es la gloria de Dios. La gente, cuando vieron esta respuesta de Jesús, glorificaron a Dios. Vino temor al corazón de todos ellos, y cuando vieron la mano de Dios, exaltaron el nombre de Dios. Una de las cosas que ha subido el corazón cuando he pasado tiempo orando por Venezuela ha sido: Señor, si tenés una iglesia en Venezuela, ¿por qué aún Venezuela no ha sido inundada con tu gracia? Y una de las cosas que he estado entendiendo estos últimos años es que quizás la iglesia no se ha percibido de su posición en el reino de Dios. Todavía la opinión de Satanás está por encima de la palabra de Dios. Todavía luchas con pecados con los que te convertiste, porque no has permitido al Señor reinar en tu interior. No has permitido que el espíritu de vida que está sobre los que creen te lleve a caminar con el fruto del Espíritu. Pero lo relevante es que Dios nos llamó a cambiar, a sanar, a salvar a otros. ¿Usted se siente perdonado por el Señor? Porque si tan solo tiene dudas en el interior de usted, no tiene autoridad para hablarle a otros de algo que no cree, porque no es rema en su interior. Las personas atadas no pueden hablar del Dios de libertad. Pero si usted está en el reino, usted comienza a disfrutar los gozos, bondades, tesoros del reino. Sanar. Dios va a sanar a tanta gente en Venezuela.
de adentro para afuera, de las emociones, de los conflictos, de los rollos, de las limitaciones. Iglesia, pero si tú no lo crees, Dios lo va a hacer, pero quizás no a través de ti. Porque Dios te ama. Mientras hacía el mensaje y oraba y me emocionó todo el culto hoy, las canciones, la Santa Cena, yo decía, sí, yo sé que quieres decirle a la iglesia que los amas. Y el Señor te ama. Él ama tus oraciones. Él ama tus sacrificios. Él ama que estás peleando la batalla. Él ama que no has huido. Quizás aunque tus fuerzas no son las mejores, estás abatido, el Señor te ama. Si usted está aquí por primera vez, quiere recibir a Cristo, hoy es su momento. Yo voy a orar mientras la música suena. Gracias, Padre amado, por lo que tú estás mostrándonos. Permítenos vivir en el perdón y en el gozo de tu palabra. Y permítenos, Señor, experimentar la libertad completa en tu nombre, Jesús. Que nos permitas movernos a tu estilo, movernos a tu forma con el poder de tu Espíritu en el reino. No importa si otros entienden o no, que te imitemos a ti. Limpia tu iglesia, Señor. Santifícanos a fin de que podamos glorificarte. Sigue ayudando a otros a cargar a otros y presentarlos delante de ti en ayuno, en oración, aún físicamente, que los traen al templo para que escuchen tu mensaje y que tú puedas sanar y salvar a los que se habían perdido. En el nombre de Jesús. Amén.